Listo. En la clase pasada, entonces, lo que hicimos fue que trabajamos el tema de casos de uso. Entonces, explicamos la teoría que estaba relacionada. Hicimos un ejemplo sencillo de un cajero automático y después lo que hicimos fue que asignamos esta práctica. Entonces, la idea que era que en grupos ustedes desarrollaran una propuesta de solución para el ejercicio de gestión de fincas e inmuebles y para el ejercicio de gestión de calificaciones. Entonces, nada más tal vez como para recordar y vamos a irlo viendo con el caso del cajero automático. ¿Ok? Entonces, con los casos de uso, primero tenemos que recordar que el primer paso era identificar los actores. Entonces, los actores son todas aquellas personas que vayan a utilizar, bueno, actores o sistemas, ¿verdad? Porque no necesariamente los que utilizan los sistemas son necesariamente personas. Por ejemplo, el Banco Central ofrece un servicio de tipo de cambio del dólar. Entonces, es un servicio, digamos, web que está disponible y prácticamente sí, cualquier persona puede ver cuál es el tipo de cambio actual anunciado, por ejemplo, em, anunciado en ventanilla. Eso es como, bueno, en los bancos, cuál es el tipo de cambio que se tiene por banco. Y también hay uno más general que te muestra, bueno, cuál es el tipo de cambio actual que maneja el Banco Central. Entonces, eso en particular puede ser consumido ya sea por una persona que llegue a visitar, por ejemplo, el sitio para ver a cuánto está el tipo de cambio, o puede ser puede ser utilizado, perdón, por otros sistemas, como es, por ejemplo, el caso de aplicaciones que necesitan estar haciendo transformaciones, digamos, en lo que es el tipo de cambio del dólar, ¿verdad? Entonces, como tal, un actor puede ser un sistema o puede ser una persona, dependiendo, bueno, del caso. Entonces, en la situación, en el caso propiamente del cajero automático, entonces habíamos identificado el tarjetaviente, que es esa persona que va a hacer un retiro o una consulta o etcétera, etcétera, ¿verdad? Es la persona que tiene una tarjeta del banco y por tanto va a utilizar los servicios, ¿ok? Entonces, ese es uno de los primeros elementos a identificar, ¿ok? ¿Quién era el actor? Luego teníamos el tema de los casos de uso. Entonces, los casos de uso se representan como unos óvalos y los casos de uso representan funcionalidades del sistema. Entonces, por ejemplo, en el cajero automático podíamos retirar dinero, consultar saldo, ¿verdad? O, por ejemplo, realizar un depósito, que son funcionalidades comunes que uno normalmente hace con un cajero. Entonces, acá con la identificación de casos de uso, lo importante es pensar, bueno, ¿qué funcionalidades va a ser mi sistema? ¿Qué funcionalidades va a prestar? Por ejemplo, en un sistema de punto de venta, realizar una venta, ingresar un nuevo cliente, no sé, actualizar el inventario. Entonces, todos son funcionalidades de nuestro sistema. Y la característica es que, bueno, esas funcionalidades van a estar conformadas por propiamente, perdón, una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, para retirar dinero, cuando uno va a retirar dinero, pues son una serie de pasos que tiene que ejecutar, ¿verdad? O sea, se mete la tarjeta, se selecciona el tipo de cuenta, el tipo de moneda, se indica el monto, etcétera, etcétera. Igual, por ejemplo, para consultar saldo, la persona introduce la tarjeta, a partir de ahí indica la cuenta y creo que se indica la cuenta, la tarjeta y el cajero le muestra el tipo de cambio. Entonces todo está conformado por una serie de pasos, ¿ok? Cuando hacemos la relación entre un actor y un caso de uso, lo que estamos diciendo es que ese actor hace uso, digamos, de esa funcionalidad propiamente. Entonces, bueno, esto pues por acá.
Ahora, teníamos que los casos de uso también se podían relacionar entre sí. La idea es que acá nosotros lo que hacemos es relacionarlos ya sea a través del include, el extend o la generalización, especialización. Entonces, el include básicamente lo que nos hace es como una llamada obligatoria a otra funcionalidad. Entonces, por ejemplo, acá estamos sacando en un caso de uso aparte lo que era el tema de validar el PIN, porque el validar el PIN tiene como una serie de acciones, ¿verdad? Que se pueden reutilizar en otros casos de uso. Es como básicamente cuando se tiene una serie de pasos que lo van a utilizar, o sea, que en vez de hacer copy-paste en un método, mejor lo extrae en un método y en ese método pues simplemente lo llama. Entonces aquí está pensado igual. Entonces el validar PIN son una serie de pasos que varios casos de uso lo van a reutilizar. Entonces lo mejor es sacarlo como un caso de uso independiente que pueda ser reutilizado pues por otros casos de uso. Bueno, entonces es básicamente lo mismo, ¿verdad? En vez de hacer copiar y pegar a los pasos, igual como cuando no tiene un método, en vez de copiar y pegar el código, simplemente pues lo llamamos. El validar el PIN propiamente está con una relación de include. Recordemos que la relación de include lo que me decía es que es obligatoria la llamada. Es decir, de retirar dinero se llama validar PIN. O sea, esto siempre, siempre, siempre se va a llamar. Y vean que cuando uno va a retirar dinero, siempre, siempre, siempre le pide el número de PIN. Si ustedes no ponen el PIN, ni siquiera voy a poder hacer el primer paso para retirar dinero. Mientras que por acá teníamos otro caso de uso que era el de bloquear tarjeta. El de bloquear tarjeta es un extend porque es una cuestión que podría pasar en algunas situaciones y en otras no. Entonces, por ejemplo, puede ser que algunas personas a la hora de escribir el PIN mal, ¿verdad? Una cierta cantidad de veces, pues el banco, por una cuestión de seguridad, decida tragarse la tarjeta y bloquearla, ¿verdad? Eso es como una funcionalidad por cuestiones de seguridad que está, digamos que cuenta el cajero. Entonces, en ese caso, se coloca como un extend, porque el extend es opcional, ¿verdad? No necesariamente cuando yo he validado el PIN significa que se me haya tragado la tarjeta. Por lo menos en mi caso nunca me ha pasado, pero sí conozco gente que le ha pasado, ¿verdad? Entonces, como es algo que puede suceder o no, ¿verdad? Como que se puede dar o no, entonces se coloca como un extend. Esa es la diferencia entre uno y otro. En uno la llamada siempre es obligatoria, que en este caso es el include, y en el otro no, en el otro es opcional, ¿verdad? O sea, puede ser que se llame, puede ser que no se llame. Entonces, eso era como para que repasemos un poco el tema de lo que es el desarrollo de diagramas de casos de uso. Al final, cada uno de estos casos de uso, uno los toma y los va desarrollando como un formato, digamos, de plantilla que vimos en la clase pasada. Sin embargo, para efectos del curso, recordemos que eso no se cubre acá. Eso se ve en el curso de diseño de software. Pero entonces es importante que sepan que estos señores que están acá son una serie de pasos que pues vamos a ir em, desarrollando, ¿verdad? En un documento, ¿ok? Entonces, eso era ahí como para que repasáramos un poquito. Igualmente, como yo les mencioné, el extend que se puede dar entre casos de uso, yo prácticamente trato de no usarlo, porque siento que no agrega como mucho aporte, pero si ustedes quieren pueden utilizarlo, ¿verdad? No hay ningún problema por ahí. Todo es como cuestión de gustos. Acá, si vemos, por ejemplo, un extend particular entre casos de uso y, perdón, entre actores, que en este caso es cliente externo con tarjeta viente. Y recuerden que en este caso lo que significa es que los casos de uso que llama cliente externo, en este caso que es el papá, el hijo, que en este caso es tarjeta viente, también los puedes llamar. Entonces eso nos evita tener que hacer una maraña de cables, sino que simplemente con un cablecito que está acá podemos evitarnos tener que relacionar más de un cable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si este señor tuviera dos casos de uso más, y serían dos cables más, y con solo este que está acá, con esta relación, pues simplemente tenemos representado lo mismo en un diagrama, pues muchísimo más simple.
También, bueno, acá importante, volviendo a estos que estaban acá, recuerden que el include, ¿verdad? Es como una flecha normal, ahora si ustedes lo ven acá, de que indica que retirar dinero llama a validar PIN, pero el extend, la flecha se coloca en sentido contrario. Entonces, en este caso, no es que bloquear tarjeta llama a validar PIN, sino que validar PIN llama a bloquear tarjeta. ¿Verdad? Es una cuestión particular de OML, no me pregunten por qué nos complicaron la existencia colocándolo al revés a esta gente cuando lo diseñó, ni la menor idea. Simplemente fue una propuesta que se hizo y pues ya se extendió. Digamos que aquí como que les dio por complicarnos la existencia, ¿verdad? A la hora de realizar diagramas, colocándolo en modo inverso, ¿verdad? La flecha. Entonces ahí para que coloquen dentro de sus notas que el extend se coloca, digamos que en sentido contrario a la llamada. Y listo. Entonces eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora, vamos a irlo viendo en el contexto del problema. Entonces yo les había dicho que la idea de la segunda mitad de la clase del viernes era que ustedes iban a desarrollar en grupos estos dos ejercicios. Entonces vamos a revisar el primero antes de empezar a ver ya propiamente más materia. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿verdad? Que tenemos es que tenemos el caso de fincas e inmuebles y la forma, digamos, de ir resolviendo esto es pues propiamente ir leyendo el enunciado e ir identificando, digamos, los elementos. Entonces nos dice, una empresa gestiona un conjunto de inmuebles que administra en calidad de propietario. ¿Ok? Entonces, por lo menos esta primera oración que está acá no nos dice mucho con respecto a, digamos, a funcionalidad. Simplemente me dice que una empresa tiene una serie de inmuebles, ¿verdad? Normalmente, digamos, este tema de los inmuebles se refiere como a propiedades, edificios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un inmueble, ¿verdad? Es algo que no se mueve, por eso es que se llama inmueble y pues que tiene algún valor, ¿ok? En este punto simplemente nos ubica, digamos, en el contexto del de las fincas, ¿ok? Vamos con la segunda oración. Dice, cada inmueble puede ser bien un local comercial, oficinas, etcétera. Puede ser un piso o bien un edificio que a su vez tiene pisos y locales. ¿Ok? Entonces ya aquí me estaba ubicando un poco más en el contexto. Entonces me dice, bueno, tenemos que los inmuebles son tres categorías. O sea, local, piso, que está compuesto de locales, o un edificio que tiene pisos y esos pisos tienen locales. ¿Ok? Como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, la empresa propietaria exige que la aplicación permita tanto introducir nuevos inmuebles con sus datos correspondientes, por ejemplo, dirección, número, código postal, etcétera, así como darlos de baja, modificarlos y consultarlos. ¿Ok? Entonces ya aquí, digamos, ya deberíamos empezar a ir diagramando porque ya sí nos está tirando varias cosillas. Entonces nos venimos acá a Model y vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a decirle cerrar sin salvar, no tiene ningún cambio. Y entonces aquí vamos a ponerle y en práctica vamos a generar un diagrama de casos de uso. Listo, entonces aquí tenemos el diagrama. Entonces, identifiquemos el actor que va a hacer funcionalidad. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que por lo menos de lo que llevamos acá, parece que es el propietario, ¿verdad? Es el propietario el que puede hacer todas esas cuestiones. O sea, yo que soy dueño
de locales, de pisos o de edificios, yo soy el que gestiona y pues toda esta cuestión. Entonces, ese es el primer actor que tengo acá, el propietario. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un asunto, digamos, en particular, que tenemos diferentes elementos que se pueden administrar. O sea, tenemos pisos, tenemos edificios y tenemos locales. Mm, Sigamos leyendo este párrafo. Dice, asimismo, que una empresa administre un edificio determinado no implica que gestione todos sus pisos y locales, por lo que la aplicación también deberá permitir introducir nuevos pisos o locales con sus datos correspondientes, darlos de baja, modificarlos y hacer consultas entre ellos. Entonces, aquí en particular tenemos, digamos, toda la gestión de lo que son los pisos, los locales y de los edificios. Entonces, digamos, son procesos como de dar de alta, ¿verdad? Que dar de alta es como venir a crear, dar de baja, ¿verdad? Que en este caso el dar de baja es como el eliminar, un eliminar lógico, digámoslo así. Está el consultar y el modificar, ¿verdad? Entonces son como las operaciones básicas digamos, de un, que se puede dar sobre un objeto, ¿ok? Esto, digamos, en particular es lo que se llaman los CRUD, ¿verdad? El CRUD, voy a abrir un momento acá la pizarra. Y regálame un momento que em, está abriendo acá. Ok. Ok. Es lo que les decía que se llama un CRUD. Ok. El CRUD S-R-U-D, un CRUD. La C es de create. Opa. La R es de read. La E es de update. Y la D es de delete. Son las cuatro operaciones básicas que se pueden hacer, ya sea sobre una tabla o sobre algún elemento particular que estemos tratando de representar. Casi que todos los objetos deberían tener esas cuatro operaciones. Igual en el curso de bases de datos, ustedes van a profundizar en ese tema, ¿verdad? De operaciones sobre tablas, ¿verdad? Pero son esas cuatro operaciones, digamos, las que normalmente se gestionan igual para la parte de sistemas. Entonces, si usted tiene una parte, digamos, no sé, por ejemplo, de empleados, entonces usted va a querer crear empleados, va a querer leer la información de los empleados, va a querer actualizarlo y va a querer borrarla, ¿verdad? Entonces, eso es un CRUD. Y en general, si lo vemos por acá, básicamente lo que nos está diciendo es que para los tres elementos que se están tratando de modelar acá, existen esas cuatro operaciones. ¿Ok? Ahora, uno podría, digamos, a la hora de modelar esto, podría decir, bueno, yo puedo colocarlo en un genérico, ¿verdad? Entonces yo podría aquí, por ejemplo, colocar gestionar inmueble. ¿Ok? Y en gestionar inmueble, desarrollo las cuatro operaciones básicas, ¿verdad? Lo que es en este caso, dar de baja, dar de alta, consultar y modificar, ¿verdad? Eso podría ser, digamos, una alternativa. Sin embargo, cuando uno está analizando o está haciendo, digamos, esta parte de los casos de uso, uno debería preguntarse, bueno, la funcionalidad que yo voy a desarrollar es exactamente igual para un piso, es exactamente igual para un edificio y es exactamente igual, por ejemplo, para un local.
ahí uno dice, pues en realidad no, porque por ejemplo, si vemos los datos que nos dicen, vea, cuando yo introduzco, ujú, bueno, sí, me dice que todos tienen dirección, número, código local, etcétera, etcétera. Pero vean que, por ejemplo, cuando yo introduzco pisos o locales, yo pongo planta y letra, ¿verdad? Entonces, sí hay como leves diferencias, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces, como el crear de un local es diferente al crear de un piso, porque el piso me está pidiendo más campos en el formulario y muy probablemente el edificio me va a pedir otra información. Entonces, aquí lo mejor sería separarlos en casos de uso distintos, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que ustedes van a tener un caso de uso muy grande, que en este caso sería el de gestionar inmueble, y entonces a la hora que lo empiecen a desarrollar, digamos, la administración de él va a quedar muy grande. ¿Por qué? Porque va a tener la parte de pisos y edificios y entonces se va a empezar a abrir como en flujos muy grandes. Si es un piso, haga el dar de altas de esta forma. Si es un edificio, es de esta otra forma. Entonces, lo que pasa es que se me hace muy grande. O sea, crece mucho. Entonces, lo mejor es separarlo, ¿verdad? Para no tener un caso de uso que al final, cuando yo lo vaya a desarrollar, me quede de unas 8 páginas, ¿verdad? Entonces, vamos a separar en tres y vamos a poner acá el gestionar. Entonces sería gestionar edificio, gestionar piso y gestionar local. ¿Ok? Voy a asociarlos. ¿Ok? Entonces, el propietario llama a todas las funcionalidades de gestionar el piso, de gestionar perdón, el edificio, de gestionar el piso y de gestionar el local, ¿verdad? Él tiene, digamos, como esas funcionalidades disponibles. Y acá tenemos las 4 operaciones que habíamos mencionado hace un momento, que conforman, por ejemplo, el CRUD. Entonces, tenemos el dar de alta. Dar de alta es el crear. Dar de alta, por ejemplo, local. Dar de baja. Consultar local. Que eso es ver la información del local. Y modificar el local. ¿Ok? Y aquí los voy a colocar por un extent. Recuerden que el extend se coloca en modo inverso a la flecha. Ujú. Lo que significa que en este caso gestionar local puede llamar a dar de alta. Entonces, veámoslo desde una perspectiva sencilla. ¿Ok? Esto, digamos, no tenemos que pensarlo como pantallas, porque al final de cuentas, em, vamos a ver, las pantallas se definen como una actividad del diseño de software y en realidad esto no es todavía diseño, sino que lo que estamos haciendo es levantando requerimientos. Es una etapa más bien como de análisis, ¿verdad? Donde estamos analizando el problema y no tanto diseñándolo, ¿verdad? Igual ustedes van a ir viendo un poco más adelante en los cursos de requerimientos de software y diseño de software las actividades que competen, digamos, a cada etapa. En particular,
No tenemos que pensar en este momento en pantallas, ¿verdad? Porque en realidad pueden haber muchas variaciones, ¿verdad? Como en el sentido de que estamos web y nos pasan a móvil, o estamos en móvil y nos pasan a desktop, o nos piden desarrollar un sistema en alguna otra cuestión, ¿verdad? Aunque esos son como los más particulares. Entonces, pensar en pantallas no es como lo más correcto, pero a veces eso ayuda como a entender. Entonces, piensen como esto como una pantalla, ¿verdad? Esto, digamos, el gestionar local, como esa pantalla que está ahí donde yo llego y yo puedo hacer las diferentes operaciones, ¿verdad? Como dar de alta, dar de baja, o sea, dar de alta, yo digamos ahí como este punto, digamos, de partida que me dice de clic para crear un nuevo local. Entonces le damos clic y entonces me aparece un nuevo formulario donde yo completo, digamos, toda la información de dar de alta o eliminar. Digamos, yo veo como la lista y le doy clic a borrar. Ujú. Entonces, véanlo tal vez para efectos de una mayor claridad como una pantalla. O sea, como tengo aquí la pantalla de gestionar local, donde ahí está como el menucillo para administrar todo, y a partir de ahí tengo los 4 botones o tengo las 4 opciones para hacer em, estas 4 operaciones que están acá. ¿Ok? Ahora, nos falta uno principal que no lo menciona, pero digamos que por temas de seguridad, casi que todo el tiempo va, que es el autenticar. O sea, a pesar de que el problema no lo indica propiamente, el autenticar es un caso de uso que ya pues por hoy prácticamente está incluido en todos los sistemas por el hecho de la importancia de la seguridad, ¿verdad? Entonces, el gestionar edificio, gestionar piso y el gestionar el local llaman al caso de uso autenticar para que la persona, digamos, se autentique y pues ahí se harán todas las operaciones eh, de seguridad que se tengan que realizar. Hay varios cursos de la carrera que se ven esos temas, digamos, con mayor detalle de la seguridad o sea, de la seguridad informática, ¿verdad? Entonces, hay cualquier cosa después más adelante, pues pueden ir profundizando, digamos, a través de otros cursos, pero sí es importante que sepan que sí, es un hecho, ¿verdad? A pesar de que el problema no nos lo pone, no nos lo deja explícito, que tenemos que trabajar con un autenticar. Y el proceso de autenticar, como les digo, no es nada más poner nombre de usuario y contraseña y listo. O sea, hay varios pasos de fondo y pues lo importante, digamos, en esta parte es que el caso de uso autenticar, pues nos va a incluir todas esas acciones, ¿verdad? O sea, si hay que registrar en una bitácora, si hay que comprobar contra base de datos, si hay que encriptar, desencriptar, no sé, ahí lo que se le ocurre en este caso al usuario. Ok. Ahora, entre los casos de uso, ¿verdad? Se pueden llamar también, ¿verdad? Entonces, acá puede ser que el gestionar edificio llame al gestionar piso. Opa, verso. Vamos a tal vez colocarlo como por acá. Sí, señor. Opa. Y se me quedó aquí de ah, bueno, no está bien. Acá gestionar y listo. Ok. Puede ser que el gestionar piso, perdón, el gestionar edificio llame a gestionar piso y que gestionar piso llame a gestionar local. ¿Ok? Entonces, acá lo que significa es que se puede eventualmente llamar a esa funcionalidad. Entonces, piensen de acuerdo al problema que yo estaba creando el edificio, pero puede ser que una vez que yo termine de crear el edificio le vaya a hacer otros pisos, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí se coloca, digamos, esa funcionalidad, ¿verdad? O esas llamadas entre casos de uso. ¿Ok? Entonces, acá para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, esto es una forma en la cual se puede representar, digamos, es por lo menos un pedacito de este problema. Con casos de uso, así como con diagramas de clase, tenemos que entender que no hay una única respuesta correcta.
¿verdad? Entonces aquí pueden haber múltiples respuestas. Yo les estoy haciendo la versión de Andrés, pero puede ser que la versión de Carlos o la versión de Rafael o la versión de Jeffrey sean diferentes, ¿verdad? Y no por eso significa que estén malas, ¿verdad? Recuerden que esto es como muy subjetivo, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de las matemáticas, donde siempre 2 más 2 me va a dar 4, ¿verdad? Nunca me va a dar otra cuestión. Aquí a la hora de hacer un diagrama de casos de uso, la solución puede ser muy distinta, muy distinta. Entonces, digamos que eso es una cuestión con la cual pues, tenemos que entender y pues trabajar. O sea, esta es la propuesta que está haciendo Andrés, pero puede haber ser que hayan otras propuestas y las propuestas también estén correctas, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Ahorita vamos a ir viendo como algunas derivaciones. En particular, cuando estamos trabajando con diagramas de casos de uso y sobre todo con software, ¿verdad? Tal vez el papel aguanta más si ustedes están desarrollando esto en papel, pero con software, lo que pasa es que estos diagramas pueden crecer mucho. Vean que, por ejemplo, acá tenemos este pequeño párrafo. O sea, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 reglones. ¿Ok? Tenemos 9 reglones y de esos 9 reglones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Y me falta poner los de piso y los de edificio. Si ustedes se han dado cuenta, no los he puesto. Entonces, en particular, cuando uno está trabajando en el desarrollo de diagramas, lo que trata es que los diagramas tengan máximo unos 12 elementos, ¿verdad? Porque ya más de 12 elementos los tornan complicados, digamos, de leer, incluso de imprimir, ¿verdad? Hay un punto, ¿verdad? Que, por ejemplo, si los diagramas llegan a ser muy grandes, puede ser que ustedes traten de ponerlo en una hoja y no se pueda leer, ¿verdad? Y el objetivo de un diagrama es que no, o sea, un objetivo de un diagrama es que se pueda leer, no tiene, digamos, como mucho sentido hacer diagramas que ahí están los muñequitos, los óvalos y no se puede leer, ¿verdad? Pensando en una versión, por ejemplo, impresa, ¿verdad? Que haya que imprimirlo. Entonces, pensando en esa parte de la impresión, lo que se recomienda es hacer diagramas que entren en una página. Y para que entren en una página, estamos hablando que la cantidad de elementos a colocar más o menos andan por unos 12, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Porque imagínense que hacer un diagrama que tenga, y eso que solo hicimos un párrafo, ¿verdad? Ahora imagínense sacar todos los diagramas, perdón, todos los casos de uso de un problema de 6 páginas, ¿verdad? O sea, va a ser muy grande. Entonces, lo que hace uno es como partirlo en secciones. Entonces, esta es el diagrama, digamos, de parte. Entonces, acá, em, mm, por ejemplo, acá vamos a cambiarle el nombre. Entonces, vamos a ponerle parte uno diagrama. ¿Ok? Entonces, tengo la parte uno y puedo generar otro diagrama que se llame parte 2. Y ahí coloco el resto de elementos. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner a propietario con, por ejemplo, la funcionalidad de gestionar edificio. ¿Ok? Y gestionar edificio tenía 4. Opa. Ok. ¿Qué? Dame un momento por acá. Ah, es que lo creé como diagrama de clases. Voy a borrar acá. Mm, Por eso es yo que raro. No me está permitiendo. Así es que lo genere como diagrama de clase. Ok. Regálame un momento, por favor. Ok, acá, casos de uso.
Ok, vamos entonces a colocarle este diagrama. Parte 2. Ahora sí. Entonces, acá lo que vamos haciendo es que vamos colocándolos. Entonces, por ejemplo, estaba el propietario, estaba gestionar piso, perdón, gestionar edificio y gestionar piso. Entonces, acá podemos ir colocando los elementos. Y acá agreguemos los que tenía cada uno. Entonces, acá tenemos los CRUD de cada uno. ¿Ok? Entonces, acá sería dar de baja un edificio. Voy a copiar este texto. Entonces, dar de baja, dar de alta, consultar un edificio y modificar un edificio. Y acá lo mismo con piso. Dar de baja un piso. Dar de alta un piso. Y dar de baja, dar de alta, modificar un edificio. Y consultar un edificio. Ok, entonces aquí tengo las funcionalidades. Y entonces vamos a irlas amarrando. Entonces acá están con un extend. Ujú. Dar de baja, dar de alta, consultar y modificar. Y con gestionar piso, vamos aquí a ampliarlo un poquito. Entonces aquí ponemos estos cuatro señores y los relacionamos. Y entonces aquí los tenemos. Y recordemos que entre ellos se llamaban. Entonces podemos copiarlo acá. Era al revés. Ujú. Y listo. Entonces aquí están las cuatro operaciones y aquí están las otras cuatro operaciones. Entonces uno lo que va haciendo es, en vez de tener un gran superdiagrama que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede tener. O sea, podemos tener un diagrama completo con todos los elementos. Lo que hacemos es como versiones de impresión, ¿verdad? O sea, esta es una versión, esta es otra versión. Y si ustedes se dan cuenta, este tiene más o menos unos 8 por acá, 10, perdón, tiene 4, 8, 10, 11 elementos, incluyendo el propietario. Entonces, digamos que está bien. O sea, tiene una cantidad aceptable de elementos. Uno lo que hace es que véanlo siempre, digamos, desde la perspectiva de impresión. Yo sé que, digamos, hoy por hoy, digamos, con todo el mundo digital, ¿verdad? O sea, ustedes dirán que raro, o sea, hablando de impresión. Pero aunque ustedes no lo crean, y todavía hay cuestiones que se imprimen, ¿verdad?
Recuerden que entre más primitivo sea el mundo es mejor para nosotros, porque entre más primitivo sea el mundo significa que tenemos mucho trabajo y tenemos mucho que hacer. Entonces es una gran ventaja. Entonces ustedes pueden decir, pero ¿qué clase de ser arcaico puede solicitar impresión de todo esto? Sí, lo solicitan. Algunas veces lo solicitan y usted tiene que ir a preparar. O sea, las impresoras todavía se usan, aunque ustedes no lo crean, y muchísimo más, digamos, de lo que uno quisiera. Entonces, pensando siempre en esa perspectiva de impresión, ustedes pueden tener un diagrama completo, ¿verdad? Donde lo van armando todo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí uno lo que va haciendo es que lo va armando en porciones. Entonces, como tal, no lo tengo todo completo, sino que lo voy interpretando como por bloquecitos, ¿verdad? Pero también me gustaría tener uno completo. Entonces, se puede generar uno completo, se maneja 100% en digital, ¿verdad? Porque ya imprimir un diagrama que tiene, no sé, unos 70 elementos, no va a haber forma de que haya una impresión posible de hacerlo, ni siquiera como un plano. O sea, prácticamente ustedes tendrían un mural con el diagrama de casos de uso para el usuario. Y no sé qué tan práctico sea leer eso. Entonces pueden tener uno digital completo y generan versiones para impresión, ¿verdad? Entonces si el usuario llega y les dice, mira, es que yo quiero, digamos, poderlo revisar, ¿verdad? Pero no lo quiero en digital, sino lo quiero impreso. Ustedes lo que hacen es que pues, empiezan a imprimir cada uno de estos diagramitas por partes y se los van entregando. Entonces le dicen, toma, aquí está la versión digital completa, pero yo le doy esto que está acá. Aunque ustedes no lo crean, como les mencioné, hay gente que les gusta, digamos, recibir impresiones, ¿verdad? Más que todo alguna gente que no le gusta pasar tanto frente al monitor también. Entonces, hay que pensar, bueno, que usuarios hay muchos, ¿verdad? De muchos tipos. Entonces, hay como para que lo tomen en cuenta. Entonces, acá estoy generando como esta versión pensando en impresión y como para que ustedes vayan obteniendo algunos tips, pero pueden hacerlo como como un diagrama completo, digámoslo así, en uno solo. ¿Ok? Entonces, tenemos ya el primer párrafo que está acá. O sea, esos dos diagramas que están ahí, ese montón de elementos es solo para este primer párrafo. Vamos a seguir leyendo el segundo. Dice, cualquier persona que tenga una nómina, un aval bancario, un contrato de trabajo o venga avalado por otra persona, puede alquilar el edificio completo o alguno de los pisos o locales que no estén ya alquilados y posteriormente desalquilarlo. Por ello, deberán poderse dar de alta si son nuevos inquilinos con sus datos correspondientes, nombre, cédula, edad, sexo, fotografía y ahí nos ponen puntos suspensivos. Poder modificarlos, darlos de baja, consultar, etcétera. Para la realización de cualquiera de estas operaciones es necesario la identificación por parte del inquilino. Entonces vamos a tomar este párrafo que tiene que ver con operaciones del inquilino. Entonces vamos a hacer aquí un nuevo diagrama que se llame parte 3, que se llama parte 3 diagrama y sería de casos de uso. Opa, ya perdí el nombre, vamos a poner otra vez. Parte 3 diagrama. Ujú. Entonces tenemos el inquilino, ese es el actor. Y entonces con el inquilino, vamos a ver, está generando así tan feo. Opa, ok, vamos a acá. Ok, ahí está. El inquilino. Entonces el inquilino puede hacer tres operaciones, ¿verdad? Que son, bueno, en realidad son, perdón, son varias operaciones. Una es alquilar, entonces vamos a colocarlo acá. Ahora, vamos a ir extendiendo, digamos, el problema con nuestro análisis, ¿ok? Que eso es importante. Si el alquilar es igual, porque ya vimos que la gestión de pisos, de edificios y de locales se manejaron como elementos diferentes, porque tiene sentido que tengan campos diferentes. Entonces, si son elementos, son objetos diferentes, no los podemos agrupar en un general. Lo mejor, ¿verdad? Es que lo trabajemos como casos de uso diferentes.
Sin embargo, hay algunas operaciones que, por lo menos acá, a nivel de casos de uso, podrían ser agregados, o sea, realizadas en un solo bloque, ¿o no? Por ejemplo, si pensamos que yo para alquilar un local, ¿verdad? Cuando yo voy y alquilo un local, normalmente lo que tengo que hacer es presentar, bueno, se firma contrato y dejo un depósito, que usualmente ese depósito es un mes adicional. Y listo. Sin embargo, podría ser que el proceso cambie un poquito, ¿verdad? Para lo que es el piso. Como un piso, cuando yo alquilo un piso, estaría alquilando un montón de locales. Puede ser que me pidan más cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando que no voy a alquilar solo o sea, al alquilar un piso, no solo alquilo un local, sino que me voy a alquilar muy probablemente todo lo que está ahí metido o gran parte, digamos, de lo que está pues ahí metido. Y si es un edificio, todavía es peor, ¿verdad? Entonces, si pensamos, ok, que si el proceso para alquilar un piso es diferente al de un local, porque para un piso, además de depósito, tengo que dejar, no sé, una garantía prendaria, o sea, un terreno, ¿verdad? Por decir algo. Y si yo voy a alquilar un edificio, además de eso, tengo que, no sé, pedir un permiso especial, ¿verdad? No sé, algo al municipio, no sé, por decir cualquier tontería. Ahorita estoy inventando, como para que veamos, digamos, en el contexto del problema o para que analicemos mayormente ese contexto. Si implica más, digamos, o sea, si implica más cosas, entonces tenemos que partirlo o sea, tenemos que separarlos. O sea, serían tres casos de uso diferente. Entonces, para efectos de este problema, vamos a suponer, ¿verdad? Es una suposición que voy a hacer, que por ahí el enunciado no lo dice, pero para efectos de que tengo tres funcionalidades distintas. ¿Ok? Entonces, que son tres procesos diferentes. Entonces, alquilar edificio es diferente de alquilar piso, de alquilar edificio, piso y de alquilar local. Ok, vamos a acomodar un poquito mejor estas flechas. Ok, listo. Entonces por acá lo tengo como tres casos de uso independientes. Ustedes podrían decir, pero profe, en el otro usted puso un gestionar, ¿por qué aquí no puso un gestionar? En realidad fue porque no quise, ¿verdad? O sea, no hay nada que me fuerce, puedo poder relacionarlo directamente con las funcionalidades. En el caso anterior, yo puse un gestionar para efectos, digamos, como de marcar la relación, por ejemplo, acá, entre ellos. Me queda, digamos, más fácil marcar que de aquí llama a este a que entre todos ellos se empiezan a llamar, ¿verdad? Entonces, por acá, como pues, por una cuestión que podemos decir de mantener el diagrama un poquito más limpio, lo gestioné con estos tres bloques que están acá. Pero no necesariamente significa que esto tenga que existir. Esto es como para unos contenedores. Si ustedes, unos contenedores como para tener más ordenado el diagrama. Sin embargo, acá lo puse directamente e igual está bien. O sea, como les digo, en este caso, yo pude haberlo puesto directamente, digamos que el propietario llame a dar de alta, dar de baja, consultar directamente la funcionalidad y perfectamente iba a estar también correcto, ¿verdad? Es como les digo, una cuestión como para ordenar un poco más esto, para que no se me haga tanta raya, porque a la hora, digamos, desde el principal se marca, digamos, la raya entre ellos y no sería desde estos que están acá, porque si no sería como muy pesado. Pero como les digo, si lo hicieron así, pues no pasa nada, también está bien. Es lo que les decía un poco de que hay múltiples soluciones. Entonces, acá estoy colocándolo así y no lo estoy colocando por un gestionar y está correcto también. Ahora, habían otras funcionalidades, como por ejemplo dar de alta
alta al inquilino, dar de baja al inquilino, tenemos consultar inquilino, y tenemos modificar. Entonces, eso es sobre mi registro, básicamente. Modificar inquilino. Es básicamente de mi información de registro, yo la puedo, o sea, yo puedo, vamos a ver, vamos a acomodar un poquito mejor el diagrama. Vamos a colocar esto tal vez aquí como más abajito y vamos a colocar las operaciones más arriba. Mucho de esto es puro gusto, ¿verdad? O sea, esto lo estoy haciendo yo pues por, ¿qué les puedo decir? Por cabezonadas mías, ¿verdad? O sea, no es como por qué unos van arriba, otros van abajo. O sea, no hay como una cuestión particular. Ustedes los acomodan pues como ustedes quieran. ¿Ok? Yo como les digo, esto es cabezonada mía. Como para hacer el diagrama bonito y sin mucha línea, ¿verdad? Pensando en el tema de la legibilidad. O sea, que entre más sencillo, más fácil de leer. Entonces, por ejemplo, dar de alta, dar de baja, consultar y modificar. Entonces, aquí tengo las operaciones que están relacionadas con el perfil del inquilino. Ok, y recordemos que todo, para casi todo hay que estar autenticado. Entonces vamos a, bueno, aquí no hace falta volverlo a crear porque ya lo hice. Entonces aquí está el autenticar. Y acá tienen una llamada de include todos menos el dar de alta, porque obviamente si no estoy inscrito no me puedo autenticar. Ese es como el primer paso. Este es el único que, digamos, no está relacionado con autenticar. Y luego aquí tengo funcionalidades respecto al piso, ¿verdad? Entonces, estas son las operaciones que yo puedo hacer como inquilino. Entonces, acá, igual para hacerlas, tengo que estar autenticado para ya sea alquilar un piso, un edificio o un local. Vamos a acomodar aquí un poquito para que no se vea tan feo esta parte de las rayas. Recuerden que uno normalmente trata que el diagrama esté como lo más limpio posible, ¿verdad? Así como lo más legible, que no pasen rayas uno encima del otro, ¿verdad? Esas son cosas que uno trata como de evitar cuando desarrolla este tipo de diagramas, sino trata de mantenerlos así como más limpiecitos. Bueno, aquí más o menos me quedaron las flechas, pero bueno, es como jugar un poquillo con el software. Ahora, falta una operación que es muy importante, el desalquilar. ¿Ok? Entonces, el desalquilar vamos a partir de un supuesto. Vamos a suponer que el desalquilar es entrego papeles, llaves y chao. ¿Ok? O sea, nada del otro mundo. O sea, simplemente le digo, ya no quiero alquilar más, aquí están sus llaves, esto fue los papeles que usted me dio, listo. Entonces, el desalquilar, vamos a ponerle inmueble. Ujú. Vamos a manejarlo como uno solo para que vean que también existe esa posibilidad. Pero ¿quién es el que define si va en uno o no? Negocio. O sea, el que, cuando me digo la palabra negocio, me refiero al contexto de negocio que estoy tratando de representar, el contexto, digamos, del problema. Si la gente de negocio, o sea, los que tienen la necesidad, me dicen, vea, yo lo único que necesito para desalquilar es simplemente deme las llaves y ya, ¿verdad? Y el proceso es igual para todos, entonces puedo manejarlo en un único caso de uso, como estoy haciendo acá. Sin embargo, si el proceso de alquilar, en este caso, que es el supuesto que estamos partiendo, tiene diferentes pasos, tiene diferentes, no sé, el formulario es distinto, los datos que hay que guardar de cada uno son distintos, el proceso es diferente, entonces ahí se maneja como casos de uso diferente. Pero si fuera igual, ¿verdad? Entonces uno puede poner alquilar inmueble y ahí va todo, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomemos en cuenta. Y tenemos esta parte del diagrama. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 10 con el inquilino. Digamos que es un diagrama que todavía nos pasa. O sea, está todavía bien. Entonces tengo tres partes de mi diagrama.
Ok, vamos a lo último. El último tal vez está un poco más, más grande. Vamos a tomar solo un pedacito, digamos, de él, porque ya llevamos como mucho y también ya sería como redundante. Yo creo que ya vimos como los elementos más importantes y de todas formas no le voy a llegar. Muy probablemente el diagrama que yo tengo acá no se parece al de ustedes, ¿verdad? Que ustedes montaron, hicieron y entregaron, que ahorita vamos a pegar una revisada a ver cómo les quedó, ¿ok? Entonces, voy a tomar solo un pedacito, tal vez como unos cuantos renglones de lo que está acá, y eso es lo que voy a, para ya cerrar esta parte y no extenderme más, porque ya también, como les digo, ya es redundante y creo que ya estaríamos con la parte, con lo principal, por lo menos de la solución. Entonces, venimos acá, vamos a generar un nuevo diagrama de casos de uso. Entonces, sería parte 4, diagrama. Ujú. Entonces, lo último que nos dice es, nos habla del secretario. Entonces, dice, por otra parte, cada mes el secretario, entonces ese sería el actor de la empresa, pedirá la generación de un recibo para cada uno de los pisos y los locales, el cual lleva asociado el número de recibo que es único de cada piso y para cada local y que no variará a lo largo del tiempo, indicando el piso o local al que pertenece, la fecha de emisión, la renta, el agua, la luz, la actualización del IPC anual, la portería, IVA, entre otros. Entonces, acá tenemos al secretario, entonces lo ponemos acá, y con el secretario, entonces tenemos el caso de uso que se llama generar em, recibo, generar recibo, ¿ok? En este caso, por simplicidad, no voy a decir que los procesos son diferentes, porque si no se me haría muy grande. Vamos a suponer que todo es igual para todo. Entonces, tendríamos generar recibo. Ujú. Con vistas a facilitar la emisión de recibos cada mes, la aplicación deberá permitir la generación de recibos idénticos a los del mes anterior. Entonces ahí tenemos otro. Generar generar recibo del mes anterior. Mm. Además deberán existir utilidades para inicializar los conceptos que se desea los recibos de una determinada cantidad y también debe ser posible modificar recibos emitidos en meses anteriores. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner modificar recibos de meses anteriores. Vamos a poner tal vez unos dos más y ahí cerramos. Además, deberá, ok, la aplicación deberá presentar los recibos en formato impreso, pero teniendo en cuenta que un recibo nunca aparecerá en aquellos conceptos cuyo importe sea igual a cero. Ok, entonces, aquí digamos hay un asunto particular, ¿verdad? Que habría que analizar mejor en el contexto del problema. Si imprimir es simplemente dar clic botón, perdón, dar clic al botón, imprimir y te imprime, recordemos que eso no es un caso de uso, ¿verdad? Es un paso de un caso de uso. Si la impresión implica más pasos, por ejemplo, cuando yo le doy a imprimir, él me va y me bitacoriza, digamos, como el proceso, como Andrés imprimió tal fecha, tal documento, para llevar, digamos, como un control de las impresiones, de quién está imprimiendo, por qué está imprimiendo, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, hay aplicaciones que cuando ustedes imprimen, él les pide contraseña y les pide una justificación, ¿verdad? Sobre por qué, por el tema, digamos, de confidencialidad de información, ¿verdad? Es como porque usted está imprimiendo la información que está acá. Porque normalmente cuando se imprimen las cosas, no se puede llevar la trazabilidad. O sea, yo puedo, en un sistema yo puedo llevar control de todos los clics que ustedes hagan y decir, mira, Andrés le dio clic acá, le dio clic por acá, etcétera, etcétera, etcétera.
¿verdad? Y hizo como toda la gestión, digamos, o sea, todo lo que Andrés está haciendo en el sistema, yo lo puedo bitacorizar, ¿verdad? Llevar el control de eso. Sin embargo, cuando ustedes imprimen información, ya eso se pierde. O sea, ya el sistema no puede llevar esa trazabilidad. Entonces, dependiendo de qué tan delicada sea la información, hay sistemas que tienen las impresiones limitadas, ¿verdad? Entonces usted llega, imprime y eso va para bitácora, te pide una contraseña para ver si estás autorizado para imprimir y te pide una justificación de por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, si es el caso de que nada más se imprime, ¿verdad? Nada más agarra eso y genera la hojilla y listo, es un paso de un caso de uso. Entonces, no se colocaría como como un caso en particular. Sin embargo, si esa aplicación nos pide todo lo anterior, entonces es un caso de uso, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre que los casos de uso son pasos, un conjunto de acciones. Un único paso no es un caso de uso, es parte de otro caso. Entonces, vamos a partir del hecho que esa impresión no lleva nada, o sea, que simplemente imprimir, entonces no la vamos a colocar como un caso de uso. ¿Ok? Dice que por acá, de igual forma, el secretario puede gestionar los movimientos bancarios que se producen en esta parte. Entonces, vamos a poner acá uno que se llame gestionar movimientos bancarios. Ah, movimientos. ¿Ok? Y listo, digamos que ya tenemos como bastante, ya el resto es como más redondar en lo mismo. Igual ahí uno va agregando todas las funcionalidades y listo. Vean que normalmente un diagrama de casos de uso sería como el monigote, los casos que llama y tal vez como uno por acá adicional, si tiene un include o un extend, que en este caso todos hacen un include a autenticar. Ujú. Y pues digamos que listo, ¿ok? Digamos que eso sería como una propuesta inicial. Vean la cantidad de usos, perdón, de casos de uso que tengo. Estamos hablando que a este momento tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tengo 28 casos de uso. ¿De más o menos cuánto? No tengo ni una página completa. Vean que la página completa se cumple acá. E incluso tengo que volver a leer esta parte porque esta parte la he hecho como muy rápido y puede ser que haya dejado algo botado. Entonces vean que no llevo ni una página y ya tengo 28 casos de uso. Ujú. O sea, es bastante pesado. Entonces háganle números cuántos casos de uso puede tener un sistema real. O sea, son muchos, 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 muchos. Entonces, bueno, para que entonces tomen en cuenta esa parte, ¿verdad? Con lo que son a la hora de elaboración de casos de uso. No tengo tantos actores, solo tengo 3 actores, ¿verdad? No es así como tan, tantísimos, pero sí tengo muchos casos de uso. Tengo 28, ¿ok? Entonces, acá para que lo tomemos en cuenta. Y básicamente eso es como el proceso de, digamos, de elaboración. Ahora, vamos a pegar una revisada a lo que ustedes subieron en Tech Digital, que por eso tenían que hacer la entrega hoy antes de las 8. Ahora aquí vamos a hacer la revisión. Entonces, vamos a ver por acá. Y vamos a ver detalles de entregas. Vamos a ver acá laboratorios. Perdón, actividades es que está. Acá está. Vamos a descargar. Ok, tengo por ejemplo acá el de Carlos y Jeffrey. Ok, entonces por ejemplo aquí tenemos el de Carlos y Jeffrey. Ok, si hacemos vamos a hacer como una revisión. Tal vez Carlos o Jeffrey que estén por acá. ¿Alguno de los dos? Ajá. Ok.
Si nos comentan tal vez un Luis, ¿qué poquito. matas? De hecho, después de ver como la explicación de esto, me di cuenta de que está muy mal. Pero, porque yo lo pensé de otra forma, completamente distinta. De hecho, pensaba que los casos de uso eran algo que es como algo que usted le explica a una persona que no sabe de programación en una pizarra muy, muy, muy rápido. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así. Y que, va, eso. Usted había dicho que había un error muy común, que era el que los estudiantes eran muy específicos, o más bien demasiado específicos en los detalles de los métodos y así. Bueno, a mí me pasó el contrario, a mí me dio tanto miedo de ser específico que me hice extremadamente general. General. Entonces, ajá, súper, súper general. Por ejemplo, si ve empresa, administrar inmuebles, es básicamente para mí exactamente que CRUD, todo en uno. Y, y el inmueble, aquí luego me estoy dando cuenta de que no es como no es como que un inmueble y unas clases hijas, sino que la idea era el edificio tiene pisos y el piso tiene locales, pero por alguna razón yo no había pensado eso de, los locales están dentro de los pisos y los pisos están dentro de los locales, pensé que eran cosas distintas, no comprendí esa parte del problema de esa manera. Luego hay un montón de flechas que como solo se usó una vez en el ejemplo que usted había mandado, yo no pensé que eran, que significaban eso. Y aquí, de hecho, todas estas flechas deberían haber sido extents. Bueno, aunque también es raro porque en principio el inmueble que usted nunca lo usó, yo pensé que era importante, pero no era. Eh, y no, eso, de hecho hay un montón de cosas que ahora cambiaría, pero porque me choqué contra la pared. Y bueno, sí, está mal. De hecho, este no tiene muchos. El único PNG de este es este PNG que se está viendo. No es como que hay muchos. Porque que pensé que tenía que ser algo muy chiquito para que se explicara muy rápido en un contexto de una reunión de una hora, y se hacía en la reunión, durante la reunión. Entonces, sí. Y de hecho, la cosa, la clave que fue la parte que no le llegué y que me hubiera gustado saber antes, es que cada uno de estos botoncitos, qué sé yo, el administrar inmuebles, por ejemplo, representan botones. Yo no lo tenía asociado así. Funcionalidades, ¿verdad? O sea, funcionalidades que al final muy probablemente se van a convertir en botones, ¿verdad? De alguna parte, pero sí, es correcto. Sí, eso no lo había pensado así, lo había pensado, no sé. De hecho, muchas de los de consultar información y así, como ya había asumido un polimorfismo raro, entonces no se han implementado así. Por otro lado, Jeffrey sí había hecho otra vez este mismo problema, interpretándolo de otra forma. Entonces él también puede explicar la versión de él. Adelante, Entonces, Jeffrey. Me imagino que es esta de aquí abajo. Sí, igual como era muy grande, entonces, disculpe, lo dividí en los casos de uso del secretario, del administrador y del inquilino. Igual el secretario lo que tiene generar listados y las funcionalidades que se extienden a partir de ahí. También la de generar recibos y las funcionalidades que extiende. Y tiene abajo, se puede bajar un momentito, el de gestionar movimientos bancarios que también extiende todas las acciones del enunciado. Eso por el lado del secretario. Luego del administrador está igual. Tiene las tres principales que son administrar edificio, local y piso. Y cada una de esas tiene las de consultar, modificar, introducir y dar de baja. Y igual la del inquilino tiene todas las funcionalidades aquí y con los includes del inquilino. A mí me parece que
Si no me equivoco, esos includes debería estar la flecha más bien hacia el Al otro revés. lado. Ajá. Correcto. Sí, es que como cuando estaba haciendo el diagrama estaba usando muchos extends, entonces omití ese detalle de Y cambiarle quedó la... con chip extend. Ajá. No, en general, como les... Vamos a ver. En general, por ejemplo, este de Jeffrey sí está muy completo, ¿verdad? Y está, digamos, como muy acertado, ¿ok? En realidad está como muy, incluso parecido al que se había hecho, al que se resolvió, digamos, en clase, ¿verdad? Recuerden, igual como les dije, que no necesariamente hay una única solución. ¿Ve? Por ejemplo, aquí alquilar, él lo manejo como un genérico y después colocó los tres, está bien. Yo lo quise manejar como los tres sueltos pegados directo, está bien. Pero entonces, por ahí, digamos que son como versiones alternativas. Incluso, por ejemplo, este que está acá, digamos, de generar los listados y toda esa cuestión. Y en este caso, Jeffrey quiso manejar los listados como un principal y a partir de ahí que se llamaran el resto. Si ustedes vieron lo poquito que yo empecé a hacer de esta parte, yo lo tiré directamente a los hijos. Pues también, ¿verdad? O sea, son versiones distintas de lo mismo. Lo importante es que se representen en sí, digamos, las funcionalidades. Vean, por ejemplo, aquí Jeffrey quiso hacer un general listado de locales y general listado de pisos. Él lo vio como funcionalidades diferentes. Dijo, bueno, locales es diferente de pisos. Yo lo quise ver como uno solo. O sea, generar un listado es generar un listado y punto. Y ahí se imprime. Igual, depende mucho, digamos, del contexto del problema. Y hay que preguntarle al usuario, decirle, vea, ¿cómo funciona esta parte de locales y pisos? Y si es lo mismo, van todos en uno solo. Y si no es lo mismo, pues nos toca separarlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando ya ustedes lleguen al curso de Reque, se van a dar cuenta que todo esto nosotros lo partimos y se lo damos a un programador. Y decimos, vea, chavalo, vaya, programe usted esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde los desarrolladores empiezan a reclamar de es que a mí usted me está dejando, y suele suceder, ¿verdad? No vamos a decir que no, los desarrolladores reclaman mucho de es que a mí me están poniendo los casos de uso más, bueno, pensando que sean casos de uso, ¿verdad? Lo que trabaja esa organización. Pero digamos, a mí me está poniendo los más difíciles y a Juancito le está poniendo los más fáciles, ¿verdad? Y ahí entonces empiezan, y qué raro, Juancito lo que gana son 50,000 colones menos que yo, ¿verdad? O sea, no me parece justo y los pleitos y, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, uno lo que tiene que hacer es como tratar pues, de dividirlos, ¿verdad? De la mejor forma. Y si uno hace como muy genéricos, como les dije, yo puedo tener un gestionario inmueble, y ahí va todo, y tome, Juancito, usted va a programar gestionario inmueble, pero Lola va a programar imprimir recibo, ¿verdad? En el mismo tiempo. O sea, obviamente Juancito se va a enojar y va a tener toda la razón del mundo de enojarse, ¿verdad? Y eso es lo que uno realmente está tratando de evitar, ¿verdad? Recuerden que todo esto al final, el producto es el código, ¿verdad? Es el sistema trabajando, el sistema funcionando. Y si nosotros hacemos, pues, o sea, no lo partimos bien, al final vamos a tener problemas en nuestro proceso de desarrollo, que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, en general, este estaba como bastante bien, bastante completo. En el caso, digamos, de este que está acá, que el de coloca Carlos, sí hay, digamos, como varias observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, normalmente, digamos, pedir recibos, bueno, pedir recibos y su información está bien. Hay que tener cuidado de no poner dos verbos en un solo caso de uso, porque hay gente que podría poner, no sé, gestionar movimientos y consultar información, ¿verdad? Entonces ahí están colocando dos casos de uso en uno, ¿verdad? Pensé que este era el caso, pero no. Entonces hay que tener como cuidadillo de que nos aseguremos de que solo haya un verbo, ¿verdad? Porque es caso de uso por acción, pero un caso de uso no debería incluirnos dos, tres, cuatro o cinco verbos, ¿verdad? Entonces ahí como para que lo tomemos en detalle. Y lo otro, ¿verdad? Es que recordemos que todos son acciones. Por ejemplo, pedir recibo, de gestionar movimiento, digamos, esta parte está bien para lo que es el secretario, pero ven que aquí se enlaza como con inmueble. Entonces uno ve inmueble y uno dice, ¿qué es esa cosa de inmueble? ¿Verdad? Es como, mm, ¿a qué se refiere con inmueble? Y si ustedes se dan cuenta, es que eso es un objeto que está por ahí tirado. Entonces, en general,
hay que tomar en cuenta que a diferencia de los diagramas de clase, donde nosotros realmente representamos los objetos del mundo real para que se irían a programar, aquí son acciones, ¿verdad? Entonces, este de inmueble, local, piso y edificio, le falta la acción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se hace acá, ¿verdad? Porque, digamos, si acá lo que se quiere representar es el objeto como tal, esto no va en uno de casos de uso, sino que va en un diagrama de clases, ¿verdad? Entonces, digamos, eso por ahí, ¿verdad? Eso, digamos, son como algunas observaciones. Y aquí yo veo como que extienden, pero realmente, digamos, esta extensión como que no, digamos, no, esa generalización, especialización, perdón, ese término no la veo como que aplique tanto, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, por ahí hay que tener cuidado con los actores. Digamos, aquí tenemos al secretario, está súper bien. Y aquí tenemos a persona que me imagino que es, sí, es el inquilino. Ujú, está bien. Digamos que ahí tal vez hace falta como especificarle un poquito mejor el nombre, pero digamos persona aplica. Esta empresa, a veces hay que tomar en cuenta y Eh, tratar de poner como nombres más ubicados en el contexto. Adelante, Carlos. bueno, era persona porque Es cualquier dentro persona. de las cosas que habían dicho, ajá, no, dentro de las cosas que habían dicho de las validaciones para poder, para que sea válido, eh, la persona no necesariamente es un cliente, sino una persona que va a acompañar de una persona que sí es válida. Entonces, Ujú, que eso también más o menos debería estar. Entonces, por eso es persona. ujú. Sí. Y empresa, porque sí había pensado en eso de, quizá no necesariamente el propietario es la persona que realmente es la persona que maneja eso, Ujú, eh, sino alguien que está ujú. subcontratado para eso. Entonces, Correcto, sí, eso. correcto. Sí, digamos, en el caso de persona, y en ese punto sí tienes razón, porque yo le puse inquilino, pero vos me puedes decir, no necesariamente es un inquilino y tienes toda la razón del mundo. Entonces, tal vez en mi caso, le debía haber puesto potencial inquilino, ¿verdad? Que es como un nombre que tal vez se implique, o sea, que sea como más directo. Bueno, es cuestión como de, sí, de tal vez ahí me hizo falta eso, ahora que lo vemos desde esa perspectiva. Igual, persona no es que está mal, o sea, es cualquier persona, entonces un externo. Ahora, con este de empresa, igual, tal vez, no sé, un administrador, incluso un administrador, como vos dijiste, es que digamos, la empresa como tal es muy grande, ¿verdad? Entonces sería tal vez como aterrizarlo más en el rol, ¿verdad? De cuál es ese rol, porque la empresa, y pues la empresa tiene desde la miscelánea, la persona miscelánea que limpia, hasta pues el gerente, ¿verdad? Y no necesariamente es que la persona miscelánea lo vaya a hacer o que el gerente lo vaya a ejecutar, ¿verdad? Sino que puede ser, no sé, un administrador del sistema, entonces colocarlo ahí. Pero sí, digamos que en general sí hay que hacer como unas cuantas modificaciones a esta parte, pero en general está bien. Recuerden que la idea de estos ejercicios no es como que digamos, incluso todas estas prácticas lo que se evalúan son elementos, digamos, muy generales como la entrega en tiempo y que esté completo. En estas prácticas que estamos haciendo, no se evalúa necesariamente la correctitud porque la idea es que nos equivoquemos. O sea, la idea es, no importa, equivoquémonos, pues no pasa nada. Y por eso es que les pido, digamos, las entregas antes digamos, del inicio de clase para que asegurarme que ya hicieron como el intento de resolver ustedes el ejercicio por cuenta propia, ¿verdad? Eso, digamos, es como parte de, esa es la idea, ¿verdad? No que, bueno, es que esto está malo, entonces aquí menos tanto, porque no. O sea, la idea es como hagan ustedes el ejercicio y lleguemos a clase, revisémoslo, entonces ya ustedes con su experiencia de lo que intentaron hacer, entonces contrastan contra lo mío y dicen, mira, yo lo hubiera hecho de esta otra forma, ¿verdad? Como indicó ahora, por ejemplo, Carlos hace un momento, que tal vez en mi caso inquilino no era la palabra más correcta y pues sí tiene toda la razón, es un potencial inquilino, tal vez ese nombre hubiese sido mejor, ¿verdad? Para este actor. Pero esa es la idea.
¿verdad? O sea, que lleguemos acá y ustedes habiendo hecho el intento, pues queda más claro, porque las otras veces yo les he presentado los diagramas, sí, aquí, allá, y partamos de esta cuestión, o el cajero, con el cajero, yo les hice como la propuesta, este es un cajero, aquí, allá, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo cuando uno trata de hacerlo, ¿verdad? Porque cuando uno va viendo, todo está como claro, pero cuando uno lo hace, a veces es donde salen las dudas. Entonces, por eso es que es esa es la idea, o sea, que ustedes traten de hacerlo primero y después lo revisamos y contrastamos. Entonces, no se preocupen en que este punto, digamos, se les vaya a calificar, se les vaya a bajar puntos por, digamos, si está correcto o no, sino que aquí lo que evaluamos es nada más que esté completo y que esté en tiempo, ¿verdad? Esos son los elementos que se califican acá, no necesariamente si está correcto o no, y que se haya hecho el intento, ¿verdad? Porque hay gente que es muy viva y nada más agarre, pega un monigote, un caso de uso, hace todo. O sea, tampoco así, o sea, tampoco el descaro. Em, ok, entonces eso por ahí. Y creo que son la única entrega que hubo con gente presente. Vamos a ver. Sí, es la única entrega que hubo con personas presentes. Profe, Ok. ahí también Ajá. viene el segundo problema, no sé si también lo quiere revisar. Ujú. Veámoslo por encimita. Ok, Ok, ok. dame un toquecito por acá. Porque es que, digamos, ya si revisamos el segundo, se nos va el tiempo de la clase completa. Vean que ya llevamos casi un poquito más de hora y media revisando solo casi un ejercicio, ¿verdad? Entonces, veámoslo así como por encimita, nada más. El que habló fue Jeffrey, ¿verdad? Sí, Ajá, ok, vamos a ver. Aquí termina el inquilino. Entonces, tienes el profesor. Entonces, el profesor puede obtener estadísticas de calificaciones. Tal vez aquí mi observación sería importar. ¿Importar qué? O exportar. ¿Exportar qué? ¿Verdad? Entonces, tal vez estos dos hace falta aclarar qué es la importación. Ujú. Integrar actas, completar el acta. Ujú, esa parte está bien. Acá imprimir, imprimir hay que tener como un poquillo de cuidado, ¿verdad? Por lo que les decía, habría que, digamos, analizar el contexto de la impresión. Muchas veces el término imprimir implica la construcción del formulario. Entonces, si es imprimir, es más bien, muchas veces lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, imprimir el listado de clase. ¿Verdad? Y el imprimir listado de clase, por dar un ejemplo, no es solo, o sea, el imprimir en realidad es generar listado de clase. ¿Verdad? Entonces, muchas veces la gente utiliza el término mal de imprimir, ¿verdad? No es solo la acción imprimir, sino que es obtener el formulario, ¿verdad? Entonces, a ese, digamos, imprimir hay que tenerle un poquillo de cuidado y analizar bien en qué contexto está. O sea, si es más bien un obtener listado, ¿verdad? Como les digo, porque a veces la impresión no es propiamente la impresión. O sea, la impresión es como o sea, se utiliza mal el término imprimir, cuando lo que en realidad quería era generar. O sea, generar actas, generar listado provisional, ¿verdad? Entonces, eso digamos como por ahí. Desplegar gráfico, aquí yo, digamos, este desplegar gráfico tal vez sería bueno como indicar gráfico de qué, porque muchas veces estos gráficos, o sea, esto está bien, pero lo que muchas veces, digamos, aquí lo que pasa es que tal vez el término no es tan claro, o sea, yo lo entiendo que desplegar gráfico es como el dashboard, ¿verdad? Como generar el dashboard con los gráficos principales. Ujú. Pero sí sería bueno, tal vez como, porque digamos, aquí desplegar gráfico me suena nada más como pintar un gráfico. Y ese en general del contexto del problema, o sea, se entiende porque se entiende, pero digamos, tal vez como la palabra principal sería como generar dashboard, ¿verdad? Que eso es el término que se utiliza en computación para, digamos, esa pantalla inicial que tiene como los gráficos o el gráfico principal. En general está bien, ¿verdad? Solo eso, digamos, por acá, ¿verdad? Que tal vez algunos nombres pudieron ser un poquito más claros y explícitos, pero digamos que se entiende bien las funcionalidades y todo está con validar usuario. Ujú. En general esto está em, bastante bien. Ujú. Y por acá el administrador.
Gestionar acá, gestionar grupos, gestionar asignaturas, consultar por código, consultar por curso, gestionar titulaciones, consultar por campus. En general está bien, están bastante bien, bastante completos. Entonces por ahí no tengo así como mayor observación, más que en los casos pasados, tal vez, como te digo, la observación acá es ser un poquito más explícito en el nombre del caso de uso, pero digamos que en el contexto del problema, pues los entiendo bien, ¿verdad? Eso es como una recomendación, digamos, que yo haría. Eso sería mi única observación por acá. Ok, profe, muchas gracias, más bien. Ujú, con gusto. Entonces, volviendo ya propiamente a la lección, entonces perdón, continuando ya propiamente en materia, era lo que quería decir. Ya con esto, entonces cerraríamos el tema de casos de uso. Igual no se preocupen tanto, porque como les mencioné, en programación orientada a objetos, en este curso, el diagrama principal es el diagrama de clases. O sea, ese es el principal en el que nos tenemos que preocupar por entenderlo clarísimo. Los otros diagramas no son tan importantes en este curso. Que después ahí en Reque, ahí es como, bueno, nos enfocamos en este diagrama, o sea, se vuelven a repasar algunos, pero es como en este es el que nos interesa. Y en diseño, dependiendo del profe, el profe les va a decir, este es el que me interesa acá. Entonces, aquí estamos, vamos a ver mucho tipo de diagrama, ¿verdad? Pero no se preocupen tanto, ¿verdad? Porque les estoy tirando mucho y me imagino que ustedes deben estar como, es que qué un montón de diagramas, qué enredo, qué complicación. Concéntrense en entender, en que les quede súper claro el de clases, ¿verdad? Ya después, más adelante, se van a ir repasando el resto y se les va a dar dando mayor profundidad, ¿ok? Entonces, de momento, o sea, traten eh, pues, entenderlos, ¿verdad? Y tratar de hacerlos de la mejor manera, pero igual no se preocupen, ¿verdad? Porque en los cursos, dependiendo del profe, ahí se va a ir haciendo, digamos, como mayor profundidad en ciertos diagramas, ¿ok? Entonces, voy a ponerle pausa a la grabación